Bienvenidas a todas, gracias por conectarse y vamos a empezar con la capacitación de hoy. Voy a compartirles la pantalla, unos minutos. Ok, entonces empezamos con la capacitación de hoy. Vamos a hablar sobre 3 puntos importantes cuando uno usa los aceites esenciales. Uno, diferenciar los aceites esenciales que tienen buena calidad, los que se pueden ingerir y realmente hacen un efecto intenso en nuestro organismo y cómo trabajan. Y luego vamos a ver estos aceites esenciales, cuando tienen esa calidad, cómo pueden influir en nuestro sistema físico y en nuestro sistema emocional, que son, digamos, los más importantes. También trabajan a nivel vibracional, de energía, pero eso lo podemos ver en otra capacitación. Vamos a ver estos dos aspectos de los aceites esenciales. En general, ¿qué es un aceite esencial? En esta imagen vemos la foto de una hoja y una flor, la hoja del geranio, perdón, la flor del geranio y la hoja de la menta. Vistas bajo microscopio ven esas pelotitas. Dentro de esas pelotitas que parecen como huevos de araña es que se encuentra el aceite esencial. Por eso cuando vamos al mercado muchas veces rompemos, frotamos las hojitas para ver o qué planta es y estar seguras o ver qué tan fresco es, porque si no hay un aroma intenso, la planta está vieja, porque el aceite esencial sabemos que se evapora, es volátil, entonces pierde rápido sus propiedades la planta una vez que se ha podado, una vez que se ha cortado. Los aceites esenciales son de 50 a 70 veces más potentes que la hierba fresca o seca. Y se extraen por destilado o por prensado. Eso lo vamos a ver ahora. Los aceites esenciales se han usado en realidad desde siempre. No hay cultura, creo, que no los use. Obviamente no se extraían por destilado, se machacaban la parte de la planta que tenía el aceite esencial con alguna grasa para que se disuelva y luego se hacían emplastos que se colocaban en el lugar donde uno quería que hagan el efecto. Muchas son las culturas que han sido conocidas por el uso de los aceites esenciales, los chinos, los romanos, los griegos, pero sobre todo los egipcios. Esos han sido los más famosos porque se han encontrado aceite esencial de incienso en las pirámides y se podría decir casi como que si se hubiese extraído el día de ayer, no perdiendo propiedades. ¿Por qué? Porque si están bien cerrados y no se exponen ni a luz o calor intenso, no tienen por qué perder las propiedades. Se usaban desde siempre como elementos curativos, cicatrizantes, pero también para la belleza. Y sobre todo se usaban para rituales y cultos, como protección. Entonces, realmente han tenido una presencia siempre en la vida del ser humano y, como vemos acá, con un valor adicional al medicinal directo, ¿no? Mucho con valor espiritual, para los rezos y como protección sobre todo. Es muy importante dónde se cultivan las plantas, porque claro, de cada planta a veces hay varias especies. Por ejemplo, la menta tiene muchas especies, el eucalipto tiene muchas especies, entonces depende qué especie uno tenga para ver qué concentración y qué activos tiene el aceite esencial, el producto final. Pero además de la especie hay otro factor, el lugar donde se cultiva. Y eso puede variar mucho. Todos en algún momento hemos viajado y hemos querido llevarnos alguna planta porque nos gustó la flor, el aroma, el follaje, en fin, y nos hemos dado con la gran desilusión que plantándola en el jardín o no prende o no llega a ser ni de la mitad de lo que la vimos, y es porque hay muchos factores para las plantas que son importantes, el suelo, la altura, el clima. Entonces doTERRA se dedica a buscar las plantas que tengan el aceite esencial de mayor concentración de activos que nos benefician a nuestra salud, ¿no? Esa es la parte más importante, no es el aroma, no es el sabor quizá que tengan, la cosa acá es la composición química de la planta para luego tener el aceite esencial de mayor potencia. Y es así como los más de 170 aceites esenciales que tiene doTERRA se cultivan en más de 40 países diferentes a nivel mundial. Y acá vemos el método de extracción.
Como les decía, son dos. El más importante es el destilado. Casi todas las plantas se extrae por destilado. Acá vemos estos alambiques y si nos fijamos en el piso vemos solamente los pétalos de la rosa. ¿Y por qué? Porque las plantas tienen el aceite esencial en algún lugar, no lo tienen en todas partes. Algunas plantas lo tienen en más de un lugar y son diferentes, con diferentes propiedades. Por ejemplo, el culantro tiene dos aceites esenciales diferentes. Uno, el de la hoja, y el otro, el de la semilla, y tienen propiedades muy diferentes. Entonces, esto es muy interesante. El naranjo tiene tres aceites esenciales diferentes. El de la flor del azahar, el de las hojas, el petit grain, y el del fruto, el de la naranja como tal, que se extrae de la cáscara. Y el que se extrae de la cáscara se extrae por prensado en frío. Los aceites cítricos se extraen todos por prensado en frío. Pero volviendo al destilado, acá necesitamos un conocimiento muy específico. Ya hemos visto la importancia de dónde se cultivan para, dependiendo de eso, la concentración de los diferentes activos que tiene la planta. Pero además hay que tener en consideración el momento de poda, es esencial porque alcanzan su madurez las plantas en diferentes momentos y si uno no lo conoce va a podar antes o después la planta cuando ya ha perdido quizá alguno de sus componentes o la concentración ha bajado y puede bajar muchísimo. Y otro factor muy importante, y se necesitan conocimientos muy específicos y todas las plantas son diferentes, son en el proceso destilado las diferentes temperaturas a las que se expone la planta. Porque dependiendo de la temperatura y la presión, es que uno extrae un activo diferente. Entonces, es muy importante mantenerse el tiempo necesario en la temperatura que va a extraer ciertos activos y luego ir subiendo para tener todos los activos de la planta. Si no, vamos a tener un producto final pobre porque le va a faltar varios activos y podría faltarle el más importante. Se ha demostrado en los productos que se han encontrado en el mercado que a veces productos que sí son 100% naturales, no tienen aditivos químicos, pero a veces le falta hasta el componente más importante, probablemente por un descuido en el proceso de destilado. Entonces hay que tener no solamente un conocimiento muy preciso de la planta, porque cada planta es diferente, sino también un control muy estricto del proceso para que no suceda eso. Porque si no, al final de cuentas se tiene un aceite esencial muy pobre y que no va a tener el efecto deseado. Esto es muy importante y esto es uno de los factores que incide también mucho en el precio del aceite esencial, porque hay aceites esenciales que se pueden extraer en un día, pero hay otros que el proceso demora toda una semana. Por ejemplo, el ylang ylang es una flor amarilla que se usa mucho en perfumería y donde simplemente tratan de sacar el aroma agradable. Y son procesos rápidos, pero si uno desea tener todos los activos de esa planta, realmente es un proceso que dura casi una semana. Es impresionante. Entonces, estos son los dos procesos por los cuales se extrae el aceite esencial para que sea 100% puro. Quizá en algún momento escuchen sobre el dióxido de carbono. Sí, es un proceso nuevo que se está viendo, que es obviamente muy limpio, pero no se pueden extraer los aceites esenciales de todas las plantas y por lo que tengo entendido, no necesariamente el producto final tiene todos los componentes como se logra con el destilado. Entonces, vamos a ver que los aceites esenciales que tienen la calidad de los aceites esenciales de doTERRA son menos del 10% de los aceites esenciales que se venden a nivel mundial. La mayoría son simplemente sintéticos. Muchos se supone que tienen el estándar, como dice acá, de GRAS, que es el estándar para poder ser ingeridos, pero una cosa es poder ser ingeridos y otra cosa es tener los beneficios de salud, ¿no? Muy, muy diferente. Y los que son puros y con fines terapéuticos solamente son el 10% a nivel mundial. ¿Y cómo controlamos esto? ¿Cómo sabemos que es así? doTERRA se fija mucho en los factores, como hemos visto, del hábitat, del cultivo, de la poda, del proceso de extracción, que nos aseguran la potencia del aceite esencial. Y luego, para confirmar la pureza, se hacen varios análisis, el organoléptico, el microbiológico, el de cromatografía de gases, espectrometría de masa, en fin, son muchos análisis complejos para definir y
poder garantizar que el producto final está libre de todo contaminante, libre de cualquier residuo químico sintético. Normalmente a nivel mundial, los aceites esenciales de esta calidad pasan 7 pruebas diferentes, 7 análisis diferentes. doTERRA hace 11 y los hace más de una vez. Los hace en el lugar de origen, luego se mandan los productos para ser envasados a Estados Unidos y ahí en Estados Unidos se hace una calidad por instituciones fuera de doTERRA que certifican la calidad del aceite esencial y obviamente se confirma en el momento del envasado para que no haya pasado nada con el producto y se guardan, claro, muestras siempre para poder demostrarlo. Uno de los institutos muy conocidos a nivel mundial de renombre que da servicio para certificar y para certificar el grado de pureza de los aceites esenciales es el Instituto del Dr. Papa. Es conocido por ser tan correcto, honesto y confiable, que las personas que realmente quieren confirmar que su aceite esencial es bueno, acuden a él, y es el que da el ok a todos los aceites esenciales de doTERRA antes de ser envasados. Entonces podemos ver que en los aceites tenemos lo mejor de la naturaleza, y con lo mejor de la ciencia. No solamente lo mejor de la ciencia por el conocimiento y el proceso controlado de extracción, sino por el control final que se realiza para estar seguros que el producto que tenemos en los envases es lo que dice ser. ¿Y cómo podemos confirmar esto? Acá tengo un frasquito. Obviamente, cada lote puede variar. Hay un rango específico en el cual se debe de mantener, pero dentro de ese rango puede variar ligeramente la composición si fue un año de más lluvia, o menor calor, en fin. ¿Cómo podemos confirmar no solamente la calidad desde el punto de vista de los activos naturales de la planta que se encuentran en el aceite, sino también que esté libre de cualquier contaminante? Es a través de esa página web. doTERRA, después de haber hecho todos los análisis, los publica en internet, y uno tiene como persona X, cualquiera lo puede hacer, y puede ingresar a internet, a esta página, al enlace que dice source2you.com, ingresa a la parte en español, porque pues está en inglés, en español y en otros idiomas, y al ingresar en esta página, le damos clic a revisar la botella. Cuando vemos la botella, en el fondo podemos apreciar acá dos datos, dos informaciones. La fecha de expedición, o sea, cuando vence el aceite esencial. Ojo que si el aceite esencial ha estado bien conservado, 100% cerrado, y no se ha expuesto a temperaturas altas, dura mucho más de lo que dice la fecha de acá. Dependiendo del aceite esencial, se podría decir que la mayoría no expira. Los más susceptibles a algún cambio, a perder quizá alguna propiedad, son los cítricos. Y bueno, encima de esa fecha está un código, un número. Si ingresamos este número en esta página y le damos el OK, el submit, vamos a ver acá el resultado final. Acá vemos los resultados químicos y los informes de los diferentes laboratorios de que el producto que tenemos en mano es realmente lo que dice ser. Entonces, más garantía, esto ni siquiera la industria alimenticia nos da. Realmente la garantía de doTERRA es única, ¿no? Esos son los certificados que podemos encontrar acá. Los aceites esenciales son muy importantes y que hacen una labor que pocos productos hacen, y por eso es tan importante que realmente sean 100% naturales. Acá vemos la imagen de una célula. La célula, como sabemos, tiene una membrana que la protege. Los aceites esenciales, por ser 100% puros y 100% un producto de la planta, tienen un tamaño molecular muy fino, y además, por ser liposolubles, o sea, ser grasa, pasan a través de la membrana de la célula y tienen un efecto dentro de la célula. Por eso son también tan efectivos y nuestro cuerpo reacciona tan rápido a ellos. Y otra cosa adicional, las bacterias se alojan fuera de la célula, el virus dentro de la célula. Por eso los aceites esenciales son efectivos también apoyando al organismo para luchar contra los virus, cosa que no hace ningún medicamento, porque los productos químicos sintéticos tienen un tamaño molecular mucho más grande y no tienen esa capacidad de ingresar dentro de la célula. ¿Cómo los podemos usar?
los podemos usar de forma aromática, los podemos ingerir y los podemos aplicar. Ojo, acá hay que tener que precaución en lo siguiente. Si queremos ingerir los aceites esenciales, tenemos que fijarnos que no sean de plantas calientes, se dice. El aceite esencial de plantas calientes es un aceite esencial que es muy, muy fuerte. Se puede comparar con cualquier chile o rocoto o ají o pepperoni o como se le llame, pero de los más fuertes. Realmente arde y quema todo. La gente que está acostumbrada a lo picante dirá, bueno, no es para tanto, pero sí, son fuertísimos y esos aceites esenciales, sobre todo si uno va a usar un tratamiento, no recomiendo nunca ingerirlos así puros o con agua, porque va a terminar irritando y inflamando toda esta zona. Entonces es ideal ingerirlos en cápsulas. El orégano, por ejemplo, es un aceite esencial espectacular, con una cantidad de propiedades impresionantes y tan potente. Pero si yo voy a hacer un tratamiento y voy a estar ingiriendo 2 a 3 veces al día el aceite esencial, realmente sí es importante hacerlo en cápsulas para que no termine irritando, ¿no? Y otro factor, si uno va a usar los aceites esenciales en niños o en bebés, que sí se puede y sí es recomendable, yo con mis hijas no, porque no conocía aceites esenciales, una pena, porque me hubiese encantado tener la botánica del mundo a mi alcance, pero con mis nietos usamos los aceites esenciales desde que nacen y realmente son una ayuda increíble porque evitamos, si los usamos como prevención, que se resfríen o que si hay un resfrío se complique. Pero, ojo, nunca usar los aceites esenciales puros en niños menores de 6 años. Tenemos una tabla que les puedo compartir donde podemos ver la concentración de los aceites esenciales según el peso y la edad del bebé o el niño. Y no ingieren, los niños no deben ingerir los aceites esenciales antes de cumplir los 6 años. Ahora, si tenemos un vaso con unas gotitas de aceite esencial y el niño se lo toma, no le va a pasar nada si una vez lo usa, pero no como un tratamiento, ¿no? Los niños no deben ni ingerir los aceites esenciales cuando son menores de 6 años, ni se les debe aplicar puros para que no se sature, sobre todo cuando son menores de 2 años, porque hasta los 2 años el niño no tiene ni el hígado ni el riñón bien formado, ¿no? Entonces, es esto muy importante cuando uno lo use o cuando uno recomiende los aceites esenciales. Me preguntan acá que el orégano lo ponen en la sopa. Sí, ¿por qué no? Porque es fabuloso. Es ideal si lo pone justo antes de servir, porque al cocinarlo puede perder propiedades. Entonces, en el momento de servir, puede en la sopa caliente poner lo que desee del aceite esencial, pero ojo, poquito, con mucha precaución. Yo no sé cuánto echen o para cuántas personas cocinen, pero yo no puedo olvidar la primera vez que nosotros usamos en la comida los aceites esenciales. Usamos el orégano en una ensalada de tomate, a mí me fascina el orégano, pero éramos dos y pusimos una gotita de aceite esencial y no era comible, el gusto era tan intenso que realmente era muy poco, y si es así poquito, basta con un palillo de dientes, sobre todo si es tan fuerte como el orégano, ¿no? Otros aceites esenciales, por ejemplo, como la naranja en postres sí se puede usar tranquilamente, aunque sea para una porción personal, una gota, y es muy agradable, ¿no? Pero el orégano, nosotros ya en un futuro solamente mojábamos el palillo de dientes y lo pasábamos por la salsa y con eso le dábamos el toque de sabor necesario. Son 5 aceites esenciales de los aceites de doTERRA que son así de fuertes como el orégano. El orégano, el clavo, la canela, la acacia y el tomillo. Esos 5 son así de fuertes y hay que tener mucha precaución al usarlos. Entonces sí, como les decía, al final, ¿no? Si quieren usarlo en la comida, es ideal usar el aceite esencial si uno quiere que mantenga sus propiedades al final. Una vez que ya se ha cocinado y justo antes de servir, se echa la gotita de lo que uno desea. Y dependiendo de qué forma nosotros utilizamos los aceites esenciales, es cómo pasa por nuestro organismo y cómo se distribuye. Por ejemplo, si lo vamos a ingerir, se metaboliza a través del hígado. Si lo vamos a poner sobre la piel, si lo vamos a usar de forma tópica, entra al torrente sanguíneo y es así como se distribuye en todo nuestro cuerpo. Y lo último, si lo vamos a usar solamente de forma aromática,
entonces va a entrar por la nariz, pero va a tener un efecto inmediato en el sistema límbico, donde se administran las emociones y se guardan las memorias relacionadas con las emociones. Es la única forma de llegar directamente al sistema límbico, que vamos a ver más adelante cuando hablemos de las emociones. Sí es importante usar un difusor. ¿Y por qué? Justamente porque lo que veíamos hace un ratito, que con mucho cuidado se hacen estos aceites esenciales exponiendo la planta a diferentes temperaturas, diferentes tiempos para extraer todos los activos. Ahora, si nosotros vamos a poner en un quemador el aceite esencial, probablemente perdamos algunos activos. Entonces, da pena que un producto que costó tanto trabajo y que se hizo con tanta precaución para tener un producto final de tan alta calidad, lo quememos en un 2x3 y simplemente para sentir el aroma. Entonces, si realmente quieren no solamente sentir el aroma, sino tener todas las propiedades del aceite esencial, usen un difusor. Puede ser a través de presión de aire por un atomizador o por ultrasonido o vibración que salen las moléculas. En ambos casos las moléculas se dividen y quedan, porque son más livianas que el aire, quedan flotando en el ambiente y uno los aspira. Para que se den una idea de la cantidad que se necesitan, porque las plantas tienen muy poquito aceite esencial, para llenar un frasquito de 5 ml, vamos a mostrarle este frasquito de aquí. Acá tengo un frasquito de 5 ml y los frascos regulares de doTERRA que tienen 15 ml. Para uno de 5 ml necesito 12.000 rosas, porque solamente, recuerden, utilizo los pétalos para rellenar este pequeño frasquito. 12.000 rosas. Es un montón. Y ojo, es muy importante esto también, usar solamente la parte de la planta que contiene el aceite esencial que deseamos, porque las demás partes, y acá muchas empresas no tienen ese cuidado, las demás partes pueden hasta contaminar el producto final y se podría hacer, dependiendo de la planta, claro, hasta tóxico. Me hacen la pregunta de que si los jugos gástricos no destruyen el aceite esencial. Los jugos gástricos destruyen las moléculas grandes, o sea, nosotros comemos y tenemos el gran pedazo que por más que mastiquemos sigue siendo chiquito para nosotros, pero todavía sigue siendo el gran pedazo que todavía no puede ser absorbido en el intestino para llegar los nutrientes a nuestro organismo. En el aceite esencial no es necesario hacer eso, entonces no lo destruyen desde ese punto de vista, ¿no? Ya como viene tan pequeño, tan finito, es absorbido y va luego por un proceso digestivo a nuestro organismo, no los malogra, y por eso cuando uno los ingiere en cápsulas, la cápsula al derretirse en el estómago, como los jugos gástricos son tan fuertes, ahí no pasa nada, por ejemplo, si se quiere usar así el orégano. Otro ejemplo para que tengamos una idea de lo potente que es la menta. Una gota de menta equivalen a 28 tazas de té de menta. Si yo tengo dolor de cabeza, voy a usar una gota. Si el dolor es muy intenso, quizá 2 gotitas de aceite esencial, cuando mucho. Pero yo en qué momento me voy a tomar 28 o 56 tazas de té. Es imposible, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del aceite esencial. No solamente que tenemos la concentración, la pureza, el mejor a nivel mundial, sino que realmente esa concentración es la que va a hacer el cambio y necesitamos muy poquito. Recuerden, los aceites esenciales, los frascos de 15 ml tienen aproximadamente 300 gotas. Digo aproximadamente porque la viscosidad de los aceites esenciales varía. Algunos son más espesos, otros más líquidos, y dependiendo de eso, la gotita es más grande o más chica. Por eso varía la cantidad de gotas. No todos tienen ya sea 5 o 15, en la mayoría de los casos, ml. Acá otros ejemplos más. El limón, 45 limones para 15 ml. La lavanda, 30 libras, es decir, 15 kilos de las florcitas, de los tallitos con las florcitas, para llenar un frasco de 15 ml. Físicamente realmente no sé cuánto sea el volumen, pero es enorme. Y para una botellita de 5 ml de la melisa necesitamos casi 35 kilos. Imagínense, 35 kilos de las hojitas para solamente 5 mililitros. Por eso también este aceite esencial es bastante costoso en comparación a los otros. Acá vemos por qué con una gota basta.
Es suficiente tener una gota para tener un efecto en nuestro organismo. Y cuando sintamos un dolor más intenso, o nos sintamos más enfermos, o nos cueste respirar más, recuerden que aumentar la dosis no es lo que nos va a dar un mayor beneficio. Claro, si yo uso muy poquito, necesito un poquito más para sentir un efecto, pero una vez usado la dosis que se recomienda regular o con la cual yo sienta un efecto, si yo quiero aumentar el efecto, lo que debo de hacer es aplicar más seguido, con mayor frecuencia el aceite esencial, no duplicar la dosis. Por ejemplo, muchas veces cuando uno se va a resfriar, yo digo usen el Longard, porque realmente es mágico. Si uno lo usa al primer síntoma, uno ya no se resfría. Y tengo muchas personas que dicen, ay, entonces yo le dije, usen Longard en líquido, en cápsulas, los dos les va a servir, y les doy algunas sugerencias. Y cuando pregunto, se tomaron 2 cápsulas de inicio. Y yo le digo, eso no va a ser la diferencia. ¿Y cuándo tomaste la siguiente? La siguiente la tomó quizá recién a mediodía o en la noche. Entonces no es así como vamos a ayudar a lograr una mayor intensidad y efectividad de los aceites esenciales. Si realmente estoy mal, tomo 1 hora, una cápsula de Ongard y vuelvo a tomar otra cápsula de Ongard a las 3 horas. Luego también podemos compartir la dosis máxima sugerida en tiempos prolongados de los aceites esenciales según tamaño, peso y edad. Entonces recuerden, mayor eficacia, aplicar más seguido, ser siempre constante, no el doble en la mañana y después durante todo el día no lo vuelvo a usar, eso no tiene sentido. Es como todo lo que uno quiere mantener en el organismo, mantener un flujo constante del nutriente o de lo que uno desea en el organismo para mantener un efecto, ¿no? No tiene sentido de repente un montón y después nada. ¿Y cómo es el efecto inmediato del aceite esencial? Hablábamos de la importancia de que sea 100% puro, de que cuando es realmente 100% puro, ingresa a la célula, y por eso es que tienen un efecto tan rápido. Les voy a mostrar acá en el video. Es un video en donde vamos a aplicar la mezcla de Balance en la planta del pie y vamos a ver cómo se comportan las células, los glóbulos rojos en nuestro organismo, en nuestra sangre. La primera imagen, esta que ven ahora, es la sangre de un joven que se le extrajo del brazo y se puso bajo un microscopio. Este tipo de análisis, si se puede llamar así, lo hacen muchos doctores holísticos para ver la capacidad de transporte de nutrientes y sobre todo de oxígeno de la sangre, ¿no? Entonces ven que acá realmente esa capacidad está muy limitada, casi no se mueven, están como apretados uno encima de otro, parecen que están, en Perú decimos en un micro, en un bus de esos chiquitos donde todo el mundo se mete. Entonces, después se le aplica a esta persona, al pie, en la planta del pie, Balance. Y solamente 30 segundos después, le toman la segunda muestra de sangre en el brazo y miren el comportamiento de la sangre. En 30 segundos, desde la planta del pie hasta el brazo. Esto se logra con tratamientos de oxigenación, pero no con uno, sino con más de uno. Y muchas veces más de uno no lo logra, dependiendo del estado de salud de la persona, pero acá se ha logrado este cambio con el Balance en 30 segundos. Miren cómo están sueltas, relajadas, bueno, usando toda su capacidad. Por eso es tan importante usar aceites esenciales puros, porque si no lo son, uno no va a tener este efecto. Y doTERRA tiene, como les decía, más de 170 aceites esenciales diferentes. Pero no es indispensable, obviamente, tener los 170 aceites esenciales para tener un efecto o para poder cubrir las necesidades que uno tiene el día a día. Basta con tener los 10 aceites esenciales más importantes que van a reemplazar nuestro nuevo botiquín. Antes nuestro botiquín se veía así,
y ahora se reduce a esto. Y con esto vamos a hacer todo lo que hacían todos estos frascos, y de forma natural, a largo plazo mucho más efectivos y sin efectos secundarios. Acá vemos estos 10 aceites esenciales y que tienen una cantidad infinita de propiedades y que nos van a ayudar en nuestro día a día. Vamos a ver estos 10 aceites esenciales. La lavanda es un aceite esencial con muchísimas propiedades, es espectacular cómo ayuda. No solamente calma y relaja, como nosotros siempre hemos sabido, porque es muy conocido que la lavanda es algo que relaja, sino que también es antibacterial, antimicótico, repele los mosquitos, entonces es ideal si se aplica también en los bebés, fabuloso para la piel, espectacular contra quemaduras. Yo me he quemado con la sartén y me puse inmediatamente la lavanda, y cada vez que sentía el ardor me volví a aplicar y no me salió ampolla, no pasó nada, la piel quedó casi normal, claro, como con una mancha marrón, pero inmediata recuperación sin ningún problema. Entonces es importante, si es que uno se quemara, aplicarlo inmediatamente, y se vuelve a aplicar según la sensibilidad de la piel. Cuando vuelve a arder, se vuelve a aplicar, y así uno evita que salgan ampollas y se recupera rápido. Es un antihistamínico natural, por eso es ideal en una mezcla, vamos a ver, para combatir alergias. Es un aceite esencial muy versátil. Su uso más frecuente es el de relajarse y el poder dormir, descansar. Muchas personas potencializan el efecto de la lavanda con la naranja silvestre. Es una mezcla de un aroma muy, muy agradable y que realmente puede ser más potente para conciliar el sueño. Tenemos la menta, otro de los aceites esenciales con tantísimas características, propiedades. Es fabuloso contra los dolores en general, pero ayuda muchísimo al dolor de la cabeza. Es esencial para todo lo que es el sistema digestivo, entonces ayuda para la digestión, contra las náuseas. Tenemos también capsulitas que vienen con menta, y muchas personas no pueden vivir sin ellas, les fascina por cómo les ayuda a digerir y no se sienten llenos, o sobre todo en fiestas cuando uno come tanto. Es buenísimo para la circulación. La fiebre, cuando uno está con fiebre, realmente baja o quita la fiebre, dependiendo. Se puede aplicar puro, ideal a lo largo de la columna, en la nuca, en la planta de los pies, pero se puede usar en combinación con la lavanda. Es ideal contra alergias, contra la sinusitis. ¿Por qué? Porque despeja las vías respiratorias y las fortalece. Además nos energiza, nos oxigena. Entonces es ideal cuando uno está trabajando o cuando uno está muy cansado y tiene que manejar para no quedarse dormido. Y lo ideal es si uno lo usa para manejar. Justamente un amigo usaba eso porque tenía que manejar a veces en la madrugada de regreso a la casa por 1 hora o más, y el sueño lo vencía a veces. Con la menta, ideal, porque la menta ni sentía el viaje, estaba despierto, despejado, pero llegaba a casa, se podía echar y quedaba dormido inmediatamente, ¿no? No tiene ese efecto secundario, por ejemplo, del café, que a uno lo acelera tanto que después no se puede dormir. No, no pasa eso. Es realmente muy, muy bueno, sobre todo para personas que tienen rutas largas para manejar. Y es un antidepresivo muy potente. Es un aceite espectacular. Si lo uso en combinación con el limón, me ayuda a memorizar y a concentrarme, y también a ser creativo. Entonces, en esta época en donde muchos tenemos que quedarnos en la casa trabajando, en donde quizá toda la familia se quede en la casa trabajando, los niños en el colegio o los adolescentes en la universidad, uno en el trabajo, a veces cuesta concentrarse, sobre todo porque uno está en el mismo ambiente, haciendo lo mismo. Entonces el aplicárselo o ponerlo en el difusor realmente hace la diferencia, despeja inmediatamente porque realmente oxigena. Es ideal también cuando uno hace deporte la mente, ¿no? Porque oxigena. Entonces esta combinación oxigena, lo despierta a uno y lo ayuda en la concentración, y realmente es muy buena cuando uno quiere ser creativo. Y tenemos el limón. El limón, como todos los cítricos, es antidepresivo y calmante, ¿no? Los cítricos calman, reducen el nivel de ansiedad y son a la vez antidepresivos, ¿no? Nos alegran. Además, el limón es ideal para el sistema linfático.
sobre todo ahora que estamos tanto sentados, porque ya no nos movemos, trabajamos siempre delante de la computadora, muchas veces no salimos de casa, entonces la capacidad de movilizarnos se reduce muchísimo, y si no tenemos oportunidad de hacer deporte, uno de los sistemas que más se ve afectados es el sistema linfático, porque no tiene, por ejemplo, como el circulatorio, el corazón, que es la bomba, que mueve todo. En el sistema linfático no hay eso, entonces hay que suplirlo de alguna forma, y el limón es un apoyo ideal. Por eso también el limón es muy bueno para desintoxicarse. Ideal tomar un vaso de agua con unas gotitas de limón en ayunas, porque apoya el proceso de desinfección, de desintoxicación. Además, es ideal porque levanta el ánimo. Los aceites esenciales en general ayudan a alcalinizar el organismo, pero el limón es el rey entre esos. Entonces también un componente muy importante, sube el sistema inmune porque es un antioxidante muy, muy potente, y es muy bueno para el riñón y el hígado, ¿no? También esa es parte de su función para desintoxicar nuestro organismo. Entonces, como veíamos, nos ayuda también a enfocar, nos da energía como todos los cítricos, y en la limpieza es fabuloso porque también quita los olores. Es un aceite esencial muy versátil. Si lo usamos en combinación con el geranio es ideal para reducir los niveles de ácido úrico y evitar la formación de los cristales que tanto dolor pueden causar. Y si lo mezclamos, por ejemplo, con la melaleuca, es ideal para hacer gárgaras contra el dolor de garganta y evitar así la complicación de un resfrío. Y ahora la combinación ideal contra las alergias: lavanda, menta y limón. Tenemos un kit que trae esos 3 aceites esenciales y es espectacular contra las alergias. No hay quien se lo haya recomendado y que no le haya resultado un efecto positivo. Lo tenemos también en cápsulas si uno desea, y realmente hace la diferencia. Uno hasta deja de padecer las alergias. Claro, si se expone a una situación que normalmente le provocaba a uno alergias, y es una situación muy intensa, o uno está muy estresado, porque al estar estresado bajan también las defensas, entonces claro, va a volver la alergia, pero ya con unas cuantas dosis uno la puede mantener en raya. La lavanda tiene la función del antihistamínico acá, la menta para despejar y fortalecer las vías respiratorias, y el limón para subir las defensas, para apoyar el sistema inmunológico, porque siempre las alergias se originan en parte por un sistema inmune bajo, ¿no? La melaleuca, o árbol de té, o tea tree, como se dice en inglés y se conoce mucho, es un aceite esencial increíble. Y es muy bueno no solamente por todas las propiedades que tiene, sino por lo noble que es. No, uno lo aplica en la piel y no arde, es suave y tiene muchas, muchas funciones. Es ideal para la piel porque regenera el tejido, entonces en cualquier herida es ideal porque evita que se infecte y apoya la regeneración, que sane rápido. Ideal también contra los hongos, también por eso también efectivo contra las cártidas, en infecciones de herpes, porque es un antiviral muy, muy potente también, para las pañalitis de los bebés, contra el acné, contra cualquier eczema o irritación de piel, y también ayuda a prevenir los piojos. En las épocas de piojos en los niños se hace una mezcla de spray, en la cual en un frasquito se pone agua, se echa unas gotitas de melaleuca, se agita bien siempre antes de usar, y se rocea la cabeza de los niños antes que vayan al colegio, y así no se van a contagiar. Realmente es un aceite esencial muy, muy bueno. Y desde el punto de vista emocional ayuda a establecer los límites. Ahora, si uno tuviese un hongo, por ejemplo, en la uña del pie, que está rebelde y solamente con la melaleuca no ha desaparecido, uno podría usar la mezcla con el orégano, o usar orégano, que es muy, muy potente, y así poder combatirlo. En caso de que a pesar de eso el hongo resista, es porque uno está con cándida, ¿no? Una de las señales más claras es que si uno no sana de un hongo, sobre todo de la uña, y sobre todo se dan en los pies, pero no tiene que ser ahí, si uno no sana de los hongos es por un problema de candidiasis, ¿no? Entonces hay que reducir la cándida, y doTERRA tiene un protocolo de desintoxicación para regular la cándida
realmente espectacular. Tengo tantos testimonios al respecto. También es muy buena para la psoriasis usar la melaleuca en combinación con el incienso y la lavanda. Psoriasis también, si eso no es suficiente y si el grado de psoriasis es mucho más intenso, también se origina con la cándida, y haciendo el detox de la cándida se va a ir también el padecimiento de la psoriasis. El orégano. Ya veíamos y ya venimos hablando de lo bueno que es el aceite esencial del orégano, todas las funciones que tiene, pero de que hay que usarlo con mucha precaución. Recuerden que es muy, muy, muy fuerte. Cuando puedo muestro el aceite esencial para que recuerden lo fuerte que es, y lo hago probar para que no se olviden. Y como ahora no se los puedo dar a probar, les voy a contar una pequeña historia de un aceite esencial que ni siquiera era tan fuerte. Una señora, su hijo era médico y le llevó los 3 aceites esenciales contra las alergias. Y le hablaba maravillas de esto y decía, ay, mi mamá, total, la dejó, puso en una esquina sus aceites esenciales y tenía que ir a operar un día y estaba con una alergia terrible y no podía entrar así. Entonces, ¿qué hago? Se acordó de los aceites esenciales de la mamá, lo sacó y vio los 3 aceites, menta, lavanda y limón. Contra la alergia tiene que ser la lavanda. Y agarró y se puso una gota en los ojos. No se les ocurra, los aceites esenciales no se ponen ni dentro de la oreja, ni dentro de los ojos, ni dentro de la nariz. Obviamente un ardor horrible, se cayó en 4 patas al piso, y bueno, estuvo casi 20 minutos así, pasó, y llama después a la mamá, le dijo, ay mami, lo que me dejaste acá, los aceites maravillosos, la alergia se me fue inmediatamente, pero ¿cómo arden? La mamá, ¿qué hiciste, hijito? En fin, son esas cosas, y cuando uno usa aceites esenciales más de una vez le va a pasar algo en donde va a no fijarse, porque si ha usado el orégano, después de manipular el aceite esencial de orégano, siempre es bueno lavarse muy bien las manos, porque sin querer uno se puede agarrar la cara o los ojos y realmente va a arder mucho. Si de casualidad les cae en una zona sensible un aceite esencial fuerte y les arde la mucosa o los ojos, no usen agua, usen un aceite para calmar. El aceite de coco, si lo tienen a la mano, ideal, si no, cualquier aceite o aceite de oliva, en fin, lo que tengan a la mano, para que con eso va a calmar inmediatamente, porque se va a diluir y ya no les va a arder. Entonces, el orégano es ideal contra los hongos, la cándida, las infecciones virales, las bacterianas, en general para cualquier tipo de infección. Es además muy bueno para el sistema respiratorio. Y es el aceite esencial del desapego. Algo muy importante también en estos días. Es una bomba contra la gripe si se mezcla con el incienso, y de ideal, como veíamos, para cualquier tipo de infección, ya sea solo o en combinación con el limón y la melaleuca. Acá es importante ver este video porque vamos a ver la sinergia que tiene el aceite esencial de orégano y el de árbol de té o la melaleuca, y cómo en conjunto se complementan trabajando contra los malos. Este es un video de un doctor que está en doTERRA y apoya en todo lo que es el análisis de los aceites esenciales. Y acá vemos en los subtítulos que las bacterias, para sobrevivir, aprenden a crear mecanismos de defensa. Por ejemplo, creando un bacen como para protección, una protección dura, o si no el biofilm, que es una mucosidad que se crea alrededor de la bacteria para protegerse, por ejemplo, de los antibióticos. Esa es la forma como las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos. ¿Y qué hacemos? O sea, la ciencia busca cada vez un antibiótico más fuerte, más potente para combatir esas bacterias. El problema es que también combate otras cosas en el organismo y, por ejemplo, nos destruye totalmente la flora intestinal. En cambio, si usamos estos 2 aceites esenciales para combatirlo, podemos apreciar que la melaleuca destroza esa capa protectora que tienen, primero ya sea el biofilm de la mucosidad o la capa durita, y una vez que la rompe puede ingresar el orégano
con el carvacrol. El carvacrol es un componente del orégano de doTERRA y lo tiene en concentración de más del 75% y ese mata la bacteria, el orégano al ingresar. Entonces, en sinergia, esos dos aceites esenciales son súper efectivos contra cualquier bacteria resistente a cualquier cosa. Es muy difícil que las bacterias se vuelvan resistentes a los aceites esenciales por la complejidad que tienen, porque tienen muchísimos componentes, 50, 100, 200, 300, 400, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los antibióticos, uno, dos componentes, no más. El incienso. El incienso es el aceite esencial, el rey de los aceites esenciales. ¿Y por qué el rey? Porque tiene tantísimas propiedades y se puede usar casi contra y para todo. Es un antidepresivo también muy potente, contra la ansiedad trabaja muy bien, fortalece los nervios, estimula las defensas, es un regenerador celular buenísimo, desde el punto de vista que restablece la capacidad de la apoptosis de la célula, es decir, las células en nuestro organismo debieran de autoeliminarse cuando están defectuosas, cuando están enfermas, pero esa capacidad las células la pierden con ciertas enfermedades, por ejemplo el cáncer, o con la edad. Con la edad nuestras células cada vez pierden más esa capacidad de la autoeliminación para dar espacio a las células sanas para que se multipliquen. Entonces el incienso reactiva esa capacidad de las células para autoeliminarse y desde ese punto de vista es un regenerador celular muy potente y por eso se usa mucho contra el cáncer. Además, por su alta vibración se usa mucho para meditar y como protección. Es el aceite esencial de la verdad, da apoyo, protección, por eso se usa también en la mayoría de los cultos, ¿no? Uno decía que queman incienso, o sea, no es como equivocadamente en muchos países latinos el incienso es cualquier cosa que uno quema y huele rico, no, en el origen el incienso era solamente la madera de este árbol, de un tipo de boswellia, de la cual sale el aceite esencial de incienso con todas esas propiedades y se quemaba porque entonces el aceite esencial volaba y protegía desde dos puntos de vista, protegía desde la capacidad de contagio que había cuando se reunían las personas en los momentos de rezo, y por otro lado para poder elevarse, meditar o rezar con mayor concentración, dedicándose así y tener un mayor efecto, ¿no? Entonces protege desde varios aspectos. Para promover el colágeno, la producción del colágeno, la mezcla de incienso, limón y geranio es ideal. Son 3 aceites esenciales que apoyan la producción de colágeno, entonces ideal también para la piel, contra las arrugas. Y ideal si se mezcla contra la lavanda, contra la ansiedad y los ataques de pánico. Realmente tengo testimonios fabulosos de cómo usar la mezcla de incienso y lavanda contra ataques de pánico. Uno aprende y logra manejarlos con esta combinación de aceites esenciales. Y vamos a ver las mezclas. doTERRA tiene muchas mezclas que se han sido creadas con fines específicos. Entonces tenemos la mezcla de Deep Blue, que es ideal para desinflamar, relajar, en general para aliviar cualquier dolor, ¿no? Entonces es muy bueno contra las migrañas, reumatismo, artritis, fibromialgia, y emocionalmente ayuda a enfrentar el dolor emocional para poder superar esas fases. Y como vemos, entre los aceites esenciales que tiene está la menta para combatir el dolor, pero también muchos otros más que nos ayudan también contra la inflamación y para relajar. Es una mezcla muy, muy potente. Lo tenemos también en una presentación de crema y la gente adora ese producto. Se usa también mucho en deporte, porque si uno tiene una lesión, para evitar, digamos, si uno ha tenido una lesión y para evitar que se vuelva a lesionar, porque uno queda siempre como propenso en esa zona, uno se aplica el Deep Blue antes de hacer deporte, y luego después, al aplicarlo antes de hacer deporte, va a proteger esa zona, y si no, simplemente va a oxigenar y calentar los tejidos de esa zona, reduciendo así la posibilidad de lesionarse. Y luego después para la recuperación del músculo y del tejido que tanto se ha usado, dependiendo cómo uno entrene.
El siguiente producto es el Breathe, es una mezcla muy, muy potente para las vías respiratorias. Entonces, cualquier problema de las vías respiratorias se puede tratar con el Breathe. Y se usa tópicamente aplicado o inhalado. Y es ideal también para la meditación, para el yoga, por lo que promueve una respiración eficaz, muy oxigenada, y es el aceite esencial que apoya en situaciones de duelo. El Digesten es una mezcla específica que en muchos países se llama Zengest contra cualquier problema digestivo. Realmente la gente deja de padecer si hace tratamientos a base de Digesten, de acidez, de gastritis, de colitis. Uno llega a superar todas esas dolencias, sino en general es ideal contra los gases o para una indigestión o cuando uno es, ¿cómo se llama?, sensible a ciertos alimentos y le cuesta mucho digerirlo, con esto realmente ya no molesta. Y me gusta mucho usarlo para entender cómo funcionan los aceites esenciales, porque hay que recordar que los aceites esenciales no fuerzan el organismo a ningún extremo, regulan la función del organismo. Y el Digesten hace eso y lo demuestra claramente, porque yo uso Digesten cuando tengo diarrea y yo uso Digesten cuando tengo estreñimiento. Imagínense, un mismo producto sin importar si tengo diarrea o estreñimiento, y me va a llevar al correcto funcionamiento del estómago. Es ideal hacer tratamientos a base de Digesten para el estreñimiento crónico. Las personas dejan de padecer de estreñimiento. También contra parásitos, realmente una combinación muy buena. Y las tres combinaciones que hemos visto ahora, las tres tienen menta, para que vean lo útil que es ese aceite esencial. Y acá tenemos uno de nuestros productos estrella. Tenemos toda una presentación que se ha hecho a base de OnGuard, porque tenemos varios productos de limpieza, ya sea personal o de higiene personal o limpieza de la casa, hechos a base de OnGuard, una pasta dental fabulosa. Es una mezcla que mata, por no decir el 100% de cualquier patógeno ambiental, estimula nuestro sistema inmune, ideal usarlo en esta época, porque realmente fortalece nuestro sistema inmunitario. Es anti todo, microbial, infeccioso, viral, bacterial, antiséptico, realmente se puede decir que es anti todo. Nos protege mucho, se puede usar de forma tópica, pero también se puede ingerir, y es el aceite esencial de la protección. Para ver lo efectivo que es, acá un niño de 5º grado hizo un experimento. En estos platos puso familias de bacterias y las trató de eliminar con diferentes productos. Superior izquierdo, con cloro o lejía. Superior derecho, Lysol, un producto que creo que hay en todo el mundo. Inferior derecho, uno de los tantos desinfectantes que se venden en los supermercados y que dicen que son 99.9% efectivo. Y el último, este platito inferior izquierdo con OnGuard. Y se ven, ninguno fue efectivo en un 100%. El único que realmente mató todo es OnGuard. Y se ha podido demostrar, cuando yo desinfecto superficies con OnGuard, que en una semana no crece ninguna bacteria sobre esa superficie. Impresionante, ¿no? Entonces tenemos toda una línea de limpieza que es buenísima. Pueden ver el video cuando deseen. Y la combinación de Breathe y OnGuard soluciona el problema del asma. Tengo tantos casos, sobre todo acá en Lima, que es un lugar muy, muy húmedo, mucha gente padece del asma. Y tengo uno de los casos que más me ha llamado la atención, de un niño que no solamente muy rápido dejó de padecer el asma, este niño terminaba todos los meses por lo menos una vez internado, nebulizado, por los ataques tan fuertes de asma que le daba. No podía hacer deporte, no podía hacer nada. Con esta combinación de estos dos, solamente estas dos aceites esenciales, de estas dos mezclas, se realizó un tratamiento y el niño dejó de padecer del asma. No solamente dejó de padecerlo, sino podía hacer deporte, hasta hacía clases de natación en pleno invierno y no se resfrió en 3 años. Y realmente usar esto, ya sea como tratamiento para superar una dolencia o cuando uno se ve expuesto a una situación o cree que se va a resfriar, para evitarlo, es espectacular. Hace la diferencia. Y ahora vamos al siguiente plano. Habíamos visto que los aceites esenciales atraviesan la membrana celular.
justamente por ser 100% puros, 100% extraídos de plantas naturales, entonces tienen esa capacidad. Y no solamente eso, también tiene un efecto positivo en nuestro cerebro, porque tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. El tamaño molecular de los aceites esenciales de la unidad de masa atómica es más o menos de un promedio de 500 unidades. Y la protección deja pasar a moléculas que tengan un tamaño menor de los 1000 u 800 unidades de masa atómica. Entonces tienen esa capacidad de atravesar también la barrera hematoencefálica y eso es también una de las cosas que los hace tan especiales. Y ahora vemos cómo llegan al sistema límbico de nuestro cerebro. Aspiramos por las vías respiratorias y la única forma de llegar al sistema límbico directamente es a través del olfato, con los aromas. Por eso son tan efectivos. Es la única forma que hay para llegar a este sistema directamente y tener un efecto. Es muy interesante. Y ahora un punto. Muchos dicen, por un accidente o por algún problema, alguna enfermedad, dejan de tener el olfato y no huelen. Entonces dicen, los aceites esenciales no me van a hacer efecto. No, están muy equivocados. No solamente tenemos los bulbos olfatorios en la nariz, sino tenemos células que reconocen aromas en todo nuestro organismo, adentro, en todas partes, y van a reconocer desde esa forma también los aromas de los aceites esenciales y van a tener el mismo efecto de como la persona que realmente distingue olores. Y así, al ingresar por la nariz, la amígdala es la primera que reacciona ante este estímulo y manda señales al hipotálamo para que produzca más o menos de algo en nuestro organismo. Por eso son tan efectivos también cambiando nuestro estado de ánimo, porque en milésimas de segundo están mandando una señal para, por ejemplo, producir más serotonina. La mayoría de los aceites esenciales tiene un efecto directo para la producción de serotonina, dopamina, todas las hormonas que decimos que son las hormonas de la felicidad. Pero a través de eso regulan los niveles de energía, los ciclos del sueño, la temperatura corporal, la presión sanguínea, la función muscular, el sistema inmunitario, hasta el comportamiento sexual, el hambre. Los aceites esenciales realmente a través de ese camino pueden influenciar todo esto en nuestro organismo. Es impresionante lo que pueden hacer. Y todos los aceites esenciales, sin excepción, tienen un efecto en nuestras emociones. Y tenemos un libro que con mucho gusto puedo compartir con ustedes si desean, en donde aparecen todos los aceites esenciales y cuál es su trabajo en nosotros, porque todos trabajan diferente. Acá tenemos simplemente 3, por ejemplo, el geranio, el aceite del amor y la confianza, el incienso, el aceite de la verdad, el tomillo, el aceite de soltar y perdonar, y así cada esencia tiene un trabajo diferente. Es muy, muy interesante. ¿Cómo saber para qué usar los aceites esenciales? Miren cuánto hemos hablado y ni siquiera hemos terminado de cubrir lo que hacen estos 10 aceites esenciales. Pero tenemos estas aplicaciones que pueden bajar a su celular y así tener a la mano una herramienta para consultar inmediatamente. Estas 2 aplicaciones están en español también, ¿no? Pero con mucho gusto en el chat siempre hacemos consultas y yo o cualquier persona que tenga más experiencia en el grupo les va a contestar y dar alguna sugerencia. Muchos ya han usado los aceites y comparten sus vivencias, sus testimonios. Con doTERRA, uno sí tiene el control de la salud de la familia. Eso es, creo, una de las cosas más valiosas para un ser humano. Y en estas 10 esencias vienen, en estas 2 presentaciones, de 5 mililitros y de 15 mililitros, y es ideal si van a querer un producto así que se inscriban para poderlo adquirir al precio de costo, así como yo también los compro. Y sí tenemos un aceite esencial para todo. Imagínense todo lo que hemos hablado de solamente 10 aceites esenciales, tenemos más de 170 aceites esenciales. Es un mundo y siempre vamos a encontrar un aceite esencial que nos ayude en la situación que estemos, salud o emoción.
no hay problema. Muchas gracias, espero les haya gustado y no sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta para poder resolverla. Voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, muchas gracias. Excelente, me inspiró para otras cosas. Muchas gracias. Si uno siempre escucha algo nuevo o se acuerda de Sí, algo ¿verdad? o hace una conexión, Muy sobre bueno, todo cuando uno muy bien recién empieza. explicado, de No, verdad. Sí, sí, muchas gracias. mil gracias a todas por haber estado presentes. Y Gracias, Giselle. no, con mucho gusto. Y nos Una vemos el preguntita. próximo martes. Sí, dime. Ese libro que sale ahí Sí. amarillo de los aceites esenciales, ¿cómo se adquiere? Lo puedes Dices pedir que... en internet. Te puedo pasar ya. las tiendas que lo tienen y no tienen idea lo que puede significar emocionalmente usar los aceites esenciales. Y se van a dar cuenta que ustedes lo van a necesitar. Por ejemplo, necesito, qué sé yo, el incienso, porque no, por alguna dolencia La que ansiedad. tenga, la ansiedad o algo, y me doy cuenta que el incienso ayuda a resolver la situación que pueda tener con la figura paternal. La mirra con la figura maternal. Y a veces ni siquiera uno lo sabe, porque los aceites esenciales uno los escoge por algo que más te gusta, y es algo que tú necesitas, pero también el aceite esencial que más rechazas, ese que, ese seguramente es el más importante para ti, o escoge uno, por ejemplo, el Digesten para estreñimiento crónico, y el estreñimiento crónico es no querer soltar, ¿no? Guardar cosas. Entonces, y justamente eso hace el aceite esencial del Digesten. Entonces, es tan interesante, es fascinante. Ya, Gisela. Muchas gracias, como siempre, muy instructivo. Mucho gusto. Gracias. Gracias por haber estado presentes y nos vemos el próximo miércoles. Un beso, cuídense mucho. Gracias. Nos Chao. vemos. Chao. A ti, Gisela.